El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. En este mundo todos pecamos, no tenemos con problemas a veces. Porque todos los días cometemos pecados, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos. ¿Qué nos impide? ¿Qué te frena? ¿Qué te imposibilita para ese nuevo comienzo con tu Señor Jesucristo? Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Buenas tardes, mis amados. Mi nombre es el pastor José Alberto Ábalos, pastor de Casa de Oración, Ventura County, y les saludo. Y saben que esta es su casa también, que es casa de Dios ciertamente y casa de oración. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Jonás, capítulo 1. Mis amados, en vista de los últimos tiempos, pues hemos venido experimentando muchos acontecimientos, y hoy vamos a dar una serie, una miniserie quizás, que lleva por título, un título interesante que es un poco largo, pero espero lo entiendan, y es Nínive y Jonás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y este primer mensaje yo lo he titulado Jonás, el reflejo de muchos. Esto tiene sentido y lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y algo que puso el Señor en mi corazón es que cada uno de los cristianos que me escuchen se examinen a la luz de las Escrituras, pero también a través de Jonás, y ponga a los marineros que van a salir en esta historia, de aquellos que se encontraban en la barca con Jonás, con todas las personas que nos rodean. Y quiero que oremos antes de todo empezar esta sesión con oración y con bendición del Padre Celestial. Bendito amado Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Vengo a ti, Señor, para darte honra y gloria. Gracias por un día más de vida. Gracias por este hermoso y bello día que tú nos regalas. Por las personas que escuchan, Señor, te pido prepare sus corazones a cada uno de ellos, Señor. Dales una parte de tu palabra, a la que a cada uno pertenece, para que ellos puedan aplicarla para su vida. Alcanza a aquellos, Señor, que no conocen la salvación en este día, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y lo más importante, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que sea Él quien redarguya los corazones. Así te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Comencemos pues a leer, desde mi opinión, el punto más relevante del capítulo 1, que sería justamente el momento en que la embarcación en la que Jonás navegaba se encontraba en medio de una gran tormenta en el mar Mediterráneo. Y por principio de cuentas, el hecho de que se desate una violenta tempestad en el mar Mediterráneo, pues no es nada impresionante, ya que según registros meteorológicos actualizados, ese mar es capaz de generar tormentas de hasta 90 millas por hora. Y bueno, ¿qué tanto es eso? Puede usted preguntarse. Consideremos esto. Para que una tormenta pueda ser catalogada como un huracán, le basta con alcanzar 74 millas por hora. Imagínese usted. Entonces, al hablar de 90 millas por hora, hablamos de las corrientes de vientos que son aterradoras, que llegan a impulsar olas crecientes que azotan contra los navíos de manera inclemente. Y esto es aterrorizante, ¿verdad? Sobre todo si nos vamos al tiempo de Jonás. Y es lógico el pensar que así estaba sucediendo en aquel tiempo de la historia. Sin embargo, la tormenta que se desarrolla en nuestra narrativa, según lo entendemos en la palabra, escuche bien, no es una de origen natural, sino más bien una de origen sobrenatural. Y eso ya no estamos hablando de poca cosa. Entiéndase que Dios mismo la formó y más puntualmente la provocó. Pero todo tiene un propósito. Y vamos a leer, y entendemos al leer esto en el versículo 4 precisamente, que dice así la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se entiende que los marineros que navegaban las embarcaciones de aquel tiempo eran en su gran mayoría hombres experimentados que estaban acostumbrados a navegar en medio de tormentas de tan grande calibre que
casi nada los sorprendería. Tipos como esos eran los que estaban en el bote con Jonás. Marineros que seguramente habían ya enfrentado grandes desafíos al navegar en un mar tan inhóspito como lo es el mar Mediterráneo. Ahora, sobre todo, si nos remontamos al contexto histórico de la narrativa, pues no eran grandes buques ni embarcaciones que hoy tenemos, ¿verdad? Que pues casi se dirigen solos y rompen las olas como si nada. Son enormes cuando vemos esos buques de guerra, por ejemplo, o esas embarcaciones pesqueras. Bueno, aquellos navíos eran pues dirigidos por hombres diestros y bragados, pero no obstante, aquí se enfrentan a una tormenta sin precedentes. Es decir, no habían visto esto jamás, lo entendemos por lo que nos narra la historia. Y esta tormenta descargaba su furia sobre la indefensa embarcación al punto mismo de pensar que se partiría la nave. Y esto es crucial. Cuando un marinero de ese calibre, cuando vemos que están pensando eso en su mente, que se partiría la nave, pues sugiere un fuerte azote de olas ensañándose contra la pequeña embarcación. Y uno constante además, porque el relato añade ese factor del incremento. O sea, menciona que aquella tormenta iba en aumento, iba de mal en peor. Y pues lo hacía de una manera, probablemente, lo reitero, pues nunca antes vista. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra de ellos. Sin lugar a duda, la presión a la barca por el choque de las olas y la velocidad del viento tan abrumadora, que era tan fuerte que la tripulación entró en pánico. Como lo he venido diciendo, un sentimiento de impotencia pronto pues, se apoderó de ellos al ver sus esfuerzos nulos para poder navegar la nave. No sabían qué hacer. Tan sobrenatural fue aquella tormenta para aquellos marineros que justo pensaron que pues, alguno de nosotros ofendió a su Dios, alguien. Y fíjense lo que es el versículo 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense esto. Y es ahí donde sabemos que el ser humano siempre tiene, pues ya tiene integrado ese, ahora como lo entendemos en el sistema de cómputo, ¿no? Ese chip, es en el motherboard, ¿verdad? En la tarjeta madre, ese chip integrado que nos alienta o nos impulsa a adorar, porque fuimos creados para adorar a Dios. Sin embargo, cuando el hombre no conoce al Dios verdadero, pues como dice el dicho, ¿no? Como decimos coloquialmente, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Y bueno, eso es precisamente lo que estaban viendo estos marineros y el punto clave de la historia de Jonás, además, al menos en este primer capítulo, porque la tormenta fue el derivado de alguna falta que alguno de ellos había cometido, alguno de los tripulantes había ofendido en alguna forma a su Dios, y eso es lo que ellos pensaban. Y pronto nos daríamos cuenta de que aquella falta fue lo que desató, y aquí destaca algo, en que fue a causa de la obediencia a un mandato. Y es muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y en ese momento, pues, piénsalo, analízalo. La Biblia siempre, o casi siempre, en la analogía bíblica, pues vemos que la tormenta son los problemas, simboliza los problemas, tipifica todas las adversidades, enfermedades, todo lo que pasamos, aún los hijos de Dios, aún los cristianos, y eso tenemos que tenerlo en mente. Entonces, en este momento analiza, piensa si tú, un hijo, una hija de Dios, estás atravesando o acabas de atravesar una tormenta similar en tu vida. Esto es muy importante. Ahora, entendemos que muchas veces son pruebas que Dios pone, pero también, como en este caso, podemos ver que sea a causa de tu desobediencia. Quizás no sea un pecado flagrante o grosero, pero en sí el desacato y la desobediencia a Dios es un pecado. Así que puede ser por eso, pero pues tú dirás, ¿desobediencia a qué o por qué, verdad? Bueno, bien, vamos reculando un poco al mismo capítulo, al versículo 1, donde comienza esta historia. Y fíjense lo que aquí dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Ahora este es Dios hablando. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El profeta Jonás es enviado a ir a clamar en contra de la ciudad de Nínive. La comisión de parte de Dios
clara, todos la entendemos. Jonás ve y pronuncia un mensaje de juicio, da un aviso de advertencia. Diles, Dios ha visto lo malvado que ustedes son. Dios está por juzgarlos en 40 días, que lo veremos más adelante en la serie. La respuesta, sin embargo, es de todos bien sabida. Cómo reaccionó Jonás, cómo reacciona uno como servidor, como hijo de Dios, ante tormentas. Bueno, aquí era antes de la tormenta, pero más bien ante el mandato de Dios que estamos por cumplir o no. Y la respuesta está en el versículo 3 y dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Subraya ese último renglón: lejos de la presencia de Dios. El estar ante la presencia de Dios, pues nos damos cuenta que es imposible hacerlo sin un buen corazón, cuando no estamos nosotros humillados, realmente decididos a estar con Dios. Aquí en este caso es literal, ¿verdad? Nosotros, para estar en la presencia de Dios, tenemos que apartarnos, dar tiempo a Dios y ir en devoción a Él, en oración, o simplemente estar en silencio de rodillas ante Él. Aquí en este caso, Jonás pues quería alejarse de Él, pero Dios está en todas partes. Ahí se ve mucho de lo que este profeta, pues cuando nosotros nos cegamos en nuestra desobediencia, empezamos a perder la perspectiva del Dios que adoramos, el Dios que creemos conocer. Entonces, yo quiero que entienda esto. Tarsis era una ciudad antigua, colonia fenicia en el río de Guadalquivir, que es al sureste de España. Y escuche bien, si usted lo ve en un mapa, búsquelo por favor, cuando tenga tiempo, usted entenderá que el recorrido que Jonás tenía en mente pretendía cruzar todo el mar Mediterráneo. Ahora, no estamos hablando de lo ancho, ¿verdad? De norte a sur, que es lo más angosto, sino de lo largo. Estamos hablando desde las costas de Israel, porque está en Asiria, ¿verdad? Nínive está a 500 millas del mar. Pero de allí, al llegar al mar, de allí hasta lo que es la península, ¿verdad?, ibérica, allá en España, pues es una grandísima distancia, sobre todo para los tiempos que estamos hablando. Hoy, pues, en navíos, en embarcaciones, son en cuestión de horas, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Estamos hablando en aquel tiempo de la historia. Entonces, esta fue la respuesta que Jonás dio a Dios. La de salir huyendo en la dirección opuesta, en la dirección totalmente contraria. Huir, pues, tan lejos como nos sea posible. Ojalá y no esté en la mente de muchos, cuando estamos atravesando por esta situación, por esto que nos azota en el mundo entero, en nosotros tomar esa vía, ¿verdad? De ir por vertientes a las cuales nos alejan de Dios, de no ir en comunión con el Señor, de no ir a la presencia del Señor para ver qué instrucción nos da. Porque escuche bien, Dios nos quiere dar instrucciones en estos tiempos precarios, eso no tengo ni la menor duda. Pero muchas veces muchos, como lo he dicho, se han tomado vacaciones en este tiempo y lejos de ir a predicar el evangelio, lejos de utilizar las herramientas que tenemos, lejos de hablar con la gente, hay otros medios. No estamos en la edad de piedra, ¿verdad? Por decir una cosa, ustedes me entienden. Hay teléfonos, hay vías, hay mensajes de texto, correo electrónico, etcétera. Mandar a alguna persona, pero siempre para poder nosotros llevar a cabo la labor. Pero mucha gente también sale huyendo. Note pues algo que quiero que resaltar aquí. Note cómo en ese simple versículo el nombre de la ciudad de Tarsis es repetido 3 veces. Y quiero que lo pongas de esta manera. Tarsis para nosotros, Tarsis para ti, pues vendrá a ser ciertamente la negativa a la petición de Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, estamos en dirección a Tarsis. Ahora, si llegamos allá, quién sabe. En este caso, Dios, pues francamente pudo haber dicho, ¿sabes qué? Desecho a este profeta, no me quiere obedecer, tomo a otro. Bien pudo ser eso. Pero aquí Dios tenía un plan, escuche bien y lo vamos a ver. Eso es algo maravilloso. Que aún de nuestra negligencia, de nuestras desobediencias, Dios puede crear y sacar provecho de cosas maravillosas. Así que en este caso, a ti te puede pasar lo mismo o peor. Puedes ser desechado por Dios y bueno, yo al menos no quiero estar en ese lugar.
quiero hacer lo posible, lo que me sea posible, sabiendo que Dios me capacita para poder obedecerle. No que vamos a ser perfectos, no que todo lo vamos a llevar al pie de la letra, pero vamos a tratar y Dios, reitero, nos capacita para ellos. Así que, ¿en qué lugar te estás dirigiendo tú? Posiblemente te estés dirigiendo, pues, en dirección opuesta con tal de no hacer lo que Dios te manda. Entonces, tal como Jonás, pues él no quería hacer nada que ver, no quería hacer nada de lo que el Señor le decía, no quería tener nada que ver con los ninivitas. En esa ciudad de Nínive, y en el segundo mensaje, pues entraremos más a detalle en eso. Pero escuche bien, no quería ir a predicarles a ellos. Yo no sé si alguno de ustedes como cristianos, hablo en este momento los cristianos como hijos e hijas de Dios, pues ha tenido quizás ese sentimiento. Pues líbranos Dios, ¿no? O sea, obviamente sabemos que si alguien menosprecia la palabra, si blasfema contra Dios, insulta, bueno, pues no echemos las perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los santos a los perros, porque pues se pueden volver contra nosotros y despedazarnos. Entendemos eso. Pero si la gente está presta para oír el evangelio y muchas veces quizás no son de tu agrado, o sea, líbranos Dios de tener ese tipo de pensamiento, y dices, bueno, pues allá ellos que se pierdan, ¿no? Y bueno, nunca fue en este caso la intención de Jonás el obedecer a Dios, eso nos queda claro, por lo que navegó en la dirección totalmente opuesta a la que Dios le dijo que fuera. ¿Por qué lo hizo? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque francamente, y lo detallaremos más adelante en el siguiente mensaje, francamente Jonás, escuche bien, representaba mucho de lo que la mayoría en el pueblo judío, sobre todo los líderes religiosos, por eso se llama la prédica, pues cualquier semejanza es pura coincidencia, ¿verdad? Bueno, así que él reflejaba lo que había en la mayoría de los líderes judíos, de los judíos mismos, lo que ellos manifestaban a diario, lo que había en sus corazones. Los fariseos, simplemente, pues vemos que eso fue un derivado de aquello. Entonces, había una actitud racista de la que se desprendía una conducta funesta, hermanos. Y esto se está viendo cada día más en nuestros días. Es algo terrible. Esto, sin lugar a dudas, se nota cuando vemos la escritura, nuestra narrativa, nuestro pasaje, se nota en la mala actitud que era evidente a través de la historia en aquel profeta, un profeta mustio, lleno de amargura, que manifestaba una constante actitud molesta, sobre todo al hablar con Dios. Era irreverente hasta eso. O sea, obviamente si somos desobedientes a Dios vamos a ser irreverentes, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que Dios envía la tormenta, mis amados. Esa es la razón. Fue para de alguna manera en la que llamara la atención al profeta a recapacitar, pero eso no era todo. Pero en parte era eso. Quizás sea pues lo que está haciendo con algunos de nosotros, ¿verdad? Algunos en la iglesia, ciertamente. Yo lo he venido diciendo, aún antes de que esta pandemia nos azotara, pues que el Señor está a punto de hacer algo, porque vemos esa apatía, vemos ese antagonismo, ese orgullo dentro de la iglesia, y Dios ciertamente quiere limpiar. Así es. Y Él empieza por su casa, dice la palabra. Así que tengamos mucho cuidado, y es tiempo para poder arrepentirnos y reflexionar. Ahora, escuche bien. Aun cuando esta fue una de las razones, ¿verdad?, de que Dios mandó esa tormenta para poder sacudir a ese profeta, ¿verdad?, sus intenciones, para poder frustrarlas también, porque el propósito de Dios siempre se lleva a cabo. Nadie puede luchar contra Dios. Preguntémosle a Job, ¿verdad? Entonces, no obstante, fueron los marineros, los paganos que navegaban en el barco, y no Jonás, escuche bien, los que atendieron a la señal del Señor. Y fíjese que esto es tremendo, y esto es revelador en nuestros días. A veces los paganos entienden más, y es increíble, porque no nos puede caber eso. Obviamente es obra del Espíritu de Dios, pero yo no sé por qué, porque se están cerrando los cristianos. Y lo vemos en el pueblo judío, ¿verdad?, que muchas veces representa lo que la iglesia hoy está viviendo. Versículo 5, vamos allí, dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, la gente que no conoce a Dios, escuche bien, hará lo que sea posible para salir de la adversidad
que les aqueja. En este caso, estos marineros buscaban solución. Bueno, se está hundiendo la nave. ¿Qué es lo primero que piensas? Bueno, echar las cosas las menos necesarias. Bueno, eso es precisamente lo que vemos alrededor del mundo a causa de esta pandemia que nos azota, a causa de esta enfermedad generalizada. Los marineros trataron de hacer eso, ¿verdad? De alivianar la barca lo más posible, tirando por la borda exceso de equipaje. Es decir, se enfrascaron en una serie de decisiones en cuanto a qué era lo más importante en medio de aquella calamidad. Verá, fíjese, la mayoría de la gente cuando enfrenta situaciones severas de peligro, estamos hablando como en este caso, cuando vemos el pánico, ¿verdad? Y vemos, o en terremotos, o en cuestiones severas, ¿verdad? Donde hay una preocupación extrema y una incertidumbre sobre todo, empiezan a hacer o tienden a hacer un inventario de sus vidas para fin de elegir solo aquello que es importante. Si tu casa se está quemando, tú no vas y te pones a doblar la ropa y empiezas a sacar esto y aquello, ¿verdad? No, tú vas y buscas, quizás lo que se me ocurre a mí es los documentos. Obviamente, si tienes hijos y todo, primero salvar las vidas, eso es lo más importante. Pero de ahí entonces vemos lo que es los documentos, si tienes algún dinero, etcétera. Pero de ahí en más no puedes, o sea, es imposible, se sale de las manos. Y este era el caso. Entonces, cosas que quizás tenían algún valor para ti, las desechan. Bueno, Dios de alguna manera, yo lo he venido diciendo, nos ha ido ayudando de esa manera, quitando del camino las cosas que nos sacan de la voluntad de Dios, quitando quizás a Tarsis, lo que tenemos en mente. Quitó el gimnasio para muchos, quitó el fútbol para muchos, quitó los artistas, los conciertos. Démonos cuenta, los cines, Hollywood. Ha hecho todo a un lado, ¿no? Pues ¿qué le menciono? NASCAR, los de cualquier todo tipo de deporte. No hay absolutamente nada. Ciertamente hay videos, hay cosas que se ven, pero nada nuevo está saliendo, porque Dios ha hecho un lado, dijo, hasta aquí. Hay cosas positivas que están saliendo. Por ejemplo, la capa del ozono, no sé si han escuchado, se está rehabilitando, se está restaurando. Los mares, o sea, tenemos que también entender que hay muchas cosas que Dios en este tipo de juicios siempre trae buenas cosas, porque tenemos un Dios bueno y maravilloso. Animales que estaban siendo masacrados, ya sea para el consumo, por las pieles, bueno, hay un cese, hay un descanso, hay un alivio para todo, para la tierra, que entendemos que es temporal, porque todo esto pasará, dice la tierra y los cielos viejos pues pasarán, ¿verdad? Huirán de la presencia de Jesús del Todopoderoso, está en Apocalipsis, y veremos nuevos cielos y nueva tierra. Pero aún así Dios es bueno y misericordioso y nos da ese espacio, ese respiro en medio de tanta calamidad, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lejos de paniquearnos, lejos de estar nosotros en desesperación y quitar nuestro enfoque de lo que teníamos. Pero ahora no te vayas a sentar en tus laureles sin hacer nada, porque cambias una cosa por otra. No, tenemos que ver qué es lo que dice. Entonces, estaría bueno hacernos esa pregunta tan importante que se hace mucha gente. ¿Qué de lo que tengo, de lo que hago, es más importante que mi vida misma? O mejor aún, porque tenemos que ver primero por otros antes que por nosotros mismos. ¿Qué de lo que tengo, de lo que hago es más importante que la vida de mis semejantes, del prójimo, de aquellos que están alrededor mío, empezando por mi casa? ¿Qué es más importante? Y es una pregunta que sinceramente no estaría mal el que los cristianos nos hiciésemos hoy mismo, para echar por la borda todo aquello que nos impidiese el que nos mantengamos a flote, el que tengamos esa comunión verdadera con Dios. Sin embargo, pues mucho me temo que cristianos, aún en medio de la tempestad que su desobediencia les ha traído, porque esto es una cosa, ¿verdad? Dios aprovecha, pero aún en medio de esta crisis, esta pandemia, vemos que hay muchos cristianos, quizás algunos no ahora, pero algunos ya están viendo las consecuencias. Vemos que no porque Dios los odie o simplemente porque han desobedecido a Dios. Simplemente porque no están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Y Dios de alguna manera, como Jonás, los está sacudiendo. Y entran en pánico y de repente con miedo. Quizá al principio no, o yo no sé, pero Dios les habla. Ahora, quizás algunos ya han recapacitado. Qué bueno que se despierten. Ahora haz lo que te dice, ahora ve a Nínive. Ibas para Tarsis, ahora devuélvete, ve a Nínive.
No esperes que Dios haga algo o peor o que simplemente te deseche. Entonces vemos ahí cómo continúa diciendo, o sea, vemos que aún en medio de la tempestad está la gente como este controvertido profeta, que continúa diciendo el versículo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjate nomás. O sea, ¿cómo es posible? Escucha bien, en verdad estás bastante cansado o de plano no te importa en lo absoluto el obedecer a la voluntad de Dios para dormir en una situación como esa. Así están muchos, dicen, pues son vacaciones, pues no voy a trabajar, ¿verdad? Ahora sí como dice aquella canción, no voy a trabajar el lunes y el martes igual, y nunca estás trabajando, pero tampoco trabajas para Dios. Entonces, en vez de aprovechar ese tiempo, que ahora muchos que no trabajan, que no están en sus trabajos seculares, esa es la oportunidad para que Dios quiere sacar algo en ti. No, ¿sabes qué? Es vacación. Me voy a esto, me voy al otro, visito aquel, visito aquella, ando aquí, ando allá, al punto que las autoridades dijeron, oye, pues tenemos que hacer algo, y luego la gente se queja. ¿Por qué? Porque la gente no obedece. Y es cuando mandan las autoridades, porque la gente son como niños. Bueno, esa es la situación en que están algunos, el que entiende, entiende. Y bueno, están esos a los que nada les quita el sueño, ¿verdad? Esos que nada les importa. Y así estaba Jonás profundamente dormido en la bodega del barco. Y vamos a ver por qué estaba así. Porque es cuando realmente, pues ya no te importa. Dices, pues yo ya estoy salvo. Así hay algunos, ojo. Pues yo ya estoy salvo y aquí, pues si me muero, bueno, qué bueno que tengas confianza en Dios, pero hay una labor. Si no, Dios ya te hubiese llevado. Entonces, la embarcación bien puede estar sacudiéndose, partiéndose o hasta hundiéndose, pero Jonás está dormidote, ¿sí o no? Entonces, el mundo puede estar en pánico, partiéndose en pedazos y muriendo sin Cristo, pero el Señor, la señora, cristianos, durmiéndose en sus laureles. Fíjense lo que dice el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, el capitán del barco le gritó, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes estar dormido en medio de esta situación? Fíjense nomás. Como le dije la otra vez, el dicho que tenemos, ¿verdad? Los cristianos que vienen nuestros hijos y estamos nosotros en tanta preocupación. Bueno, hey papá, y esto algo simple porque no se preocupan. Y dices, bueno, ¿por qué no ves la tempestad y no te hincas? Entonces esa pregunta que tarde o temprano Dios les hará a muchos cristianos es esa, ¿qué estás haciendo? Pero lamentablemente no creo que tenga una respuesta solvente en muchos, tristemente, por lo que continúa diciendo que el capitán le dijo a Jonás, dice, levántate y clama a tu Dios. Fíjate nomás, un pagano. Hay paganos que, escucha esto bien, escucha este versículo, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es clave y muy importante para estos días. Muchos cristianos aún no han entendido que en tiempos de mayor crisis es en los que Dios abre esa puerta, como lo he venido diciendo, esa puerta espiritual para que los corazones de los incrédulos sean más receptivos a la palabra. A tal grado que ellos mismos la procurarán. Fíjense qué tremendo. Aún más que los mismos cristianos. Ahora, si eso es temporal o no, bueno, es una puerta que se abre. Por eso no es raro el escuchar de algunos hermanos en la fe testimonios de personas, ya sea en su familia, escuela o pues en el trabajo, que les preguntan, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que tú como cristiano, como cristiana piensas acerca de los acontecimientos? ¿Qué está pasando? Ay, tú sabes. Cuando es una oportunidad de oro que estabas buscando, es como dice, oye, como le decimos, pues no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay, ¿verdad? Proverbios 3:1. O sea, pon ahí, Señor, qué bueno, ¿quién me mandó a este pagano? Porque debe ser un deseo de nosotros el que se salve en el escuchar. Entonces, como aquellos que siempre se burlan de uno, ¿no? Hasta los familiares, y está el burling y todo. Ay, el aleluya, y el padrecito, y esto, y pues, Santa Catalina de las Tunas, y etcétera, ¿no? Marta la Piadosa, pero cuando tienen problemas, ya sea, pues en estos casos sobre todo, pero también ya sea con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que sea, bueno, te piden a ti que ores a Dios. Bueno, pues no, que no creías. Es que pues a ti sí te escucha. Bueno, no, que no, es Dios. Entonces, escuche bien, esto es algo natural en el ser humano porque se da por la impotencia ante la situación en puerta. Porque simple y sencillamente pues no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben qué
¿Qué es lo que está sucediendo a su alrededor? Están hambrientos de respuestas. Y bueno que vayan a ti antes de que vayan a ver a un chamán, ¿verdad? Una bruja, un hechicero. Olvídate de eso. Por eso tenemos que actuar pronto. Para ser nosotros quien llevemos la verdad. Somos los pregoneros de justicia, nadie más. Entonces así, pues los del barco estaban, dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, o sea que todos estaban así, hermanos. Ni uno estaba ahí, pues hay que pues, nos lleve la huesuda, dicen, ¿no? Dice, todos, cada uno dijeron a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Fíjese, o sea, para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Si alguien tiene la culpa, ansiaban saber quién era el responsable de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Y fíjese, yo le doy una versión sencilla a la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice este versículo 7, la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses o causado tan terrible tempestad. Y escuche bien, en el paganismo, ¿verdad? Se asumía que si un peligro de tal envergadura vino sobre ellos, solo podría ser porque alguien en aquel barco ofendió a Dios. Por eso echaron suertes. Esto lo vemos, por ejemplo, pues desde Egipto, ¿verdad? Anubis, dicen el dios de la muerte, etcétera. Vemos que decían para que no, el dios del caos, y etcétera. Y vemos eso, esa era la costumbre. Algo está pasando, vamos a ver qué hacemos. Por eso echaron suerte, pero necesitaban descubrir quién era para entonces saber algo para apaciguarle, para aplacar la ira de aquel Dios ofendido. Y echaron suertes, dice la palabra, y cayó sobre Jonás. Entonces Dios utilizó a los mismos gentiles, a los paganos, a los incrédulos, bueno, al menos en el Dios verdadero, para señalar a Jonás. Escucha, Dios va a utilizar gente, aún pagana, para señalarte. Mucho cuidado. Entonces, no había duda entonces que el único responsable de provocar esa tormenta que amenazaba la vida de todos era nada más ni nada menos que Jonás, por haber hecho enojar a su Dios o a sus dioses, pensaban ellos. Y vean el versículo 8, la manera en que ellos responden. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ya imagino sacudiendo al Jonás estos, decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fíjense cómo se nota el apremio de los marineros que estaban impacientes. O sea, ellos preguntaban, ¿qué hiciste para que nos viniera este mal? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué nacionalidad eres? ¿De qué país vienes? Y Jonás, desobedecí, soy Jonás, soy profeta, soy hebreo y vengo de Israel. Imagínate, ¿no? Fíjense lo que es el 9. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, fíjese, al menos ante mis ojos, pues no sé si los de usted resalta la frase, y temo a Jehová. Y se entiende comúnmente, pues como, soy un adorador a Jehová. Soy un adorador de Dios. Ahora bien, esto es comparable a lo que hoy suelen decir muchos por ahí, ¿verdad? Porque mucha gente va a la iglesia. Y ese es el engaño que muchos paganos, gente que no va a la iglesia, y dice, ay, pues los cristianos son así, son así. Bueno, es que no todos los que van a la iglesia son verdaderos cristianos. Ya hemos hablado de eso, hay de todo. Hay verdaderos, hay algunos que empiezan, que sí son hijos de Dios, pero apenas son bebés en el espíritu. Hay los juveniles, les digo yo, ¿verdad? Que son los teenagers, son los peores. Los teenagers cristianos, no estoy hablando literal, no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de personas de adultas, pero que están en esa etapa donde saben lo suficiente para ser peligrosos, ¿no? Son desobedientes, y no todos, pero así hay, ¿no? Por eso es que muchos por ahí pues suelen decir, soy cristiano. Entonces cuando te escuchan decir eso, decir que eres cristiano, que eres cristiana, el pagano, el gentil, la persona la incrédula, cree o asume o entiende que obedeces y cumples los mandatos, las enseñanzas de Jesús. ¿Sí tú? Dale. En otras palabras, cualquiera en la iglesia puede decir, tengo temor de Dios. ¡Ay, sí! Aleluya, gloria a Dios, Dios santo. Mas sin embargo, nunca obedecerle. Jesús decía, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces mis mandamientos? Así de fácil, no hay otra. O sea, no vamos a ser perfectos, pero vivimos una vida apartada para Dios, donde Dios nos cuida, donde no hay pecados deliberados a granel, que vives una vida como antes, ¿verdad? Como cuando estabas en el mundo. No es así. Entonces, no sé si estén entendiendo la confusión de lo que las palabras de Jonás
debieron pues traer a las mentes de aquellos marineros, de aquellos paganos, porque decía una cosa demostrando otra. A ver, ¿cómo me dices, Jonás, tú que temes a tu Dios cuando pues nos acabamos de enterar que a causa de tu desobediencia nos vino o nos sobrevino esta terrible tempestad? O sea, yo no te veo muy temeroso de Dios cuando te veo dormido ahí. ¿Sí me entienden? Ese es el problema. Pues no veo que temas a Dios cuando haces lo que te da tu regalada gana. No. Entonces quiero que lo apliques ahora a tu vida cristiana, pues cuando tienes mal testimonio ante la gente del mundo. Eso es exactamente lo que sucede. Porque de por sí nos tiran por cualquier cosa, a veces de manera injusta, pero cuando es en verdad lo que dicen, bueno, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando sucede lo que alguno dijo por ahí, ¿verdad? Y cito, dice, no puedo escuchar tus palabras porque tus acciones gritan más que tus hechos. O sea, tus acciones gritan más que tus palabras, perdón. No puedo escuchar tus palabras porque tus acciones gritan más. O sea, son más altos, no puedo escucharte. Lo que tú haces no es lo que tú dices, no caminas lo que dices. Verá, existen dos clases de temor a Dios y ambos son habituales. Esto es para aprender nosotros. Está aquel que le teme a Dios en sublime reverencia. Por eso es que muchos no entienden, bueno, ¿qué es temor a Dios? Y el otro que teme a Dios en consecuencia por su pecado. Como veíamos a Adán, ¿verdad? Y Adán y Eva que se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Porque habían pecado, habían desobedecido. Entonces, porque nadie le teme a Dios solo por decirlo. O sea, si sus acciones no lo demuestran, pues no le temen en verdad. Esto pues lo podemos atestiguar de esto todos los que ahora somos nacidos de Dios. Pues como éramos antes no nos importaba, hacíamos todo y hasta planeábamos la maldad y el pecado. Pero ahora no, ahora tenemos ese temor. Mire, Proverbios 1:7 es maravilloso. Este proverbio nos da mucha revelación. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La traducción lenguaje actual dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Fíjense que claro está. Pero la gente ignorante, o sea, la incrédula, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Es decir, ¿yo para qué ocupo a Dios? Yo hago lo que yo quiero. Dice ahí la Biblia, sí la Biblia dice, pero para mí yo pienso esto. Y así tristemente está mucha de la gente dentro de la iglesia de Dios. Y escuche bien, tener temor de Dios no es tenerle miedo o pavor. Esa clase de temor mantiene a los hombres alejados, lejos de Dios. El verdadero temor a Dios te atrae hacia Él. ¿Sí entendemos? O sea, el verdadero temor de Dios es un temor reverente, porque el que en verdad le teme, le obedece. Y en su obediencia automáticamente honra a Dios. Y en esto le rinde adoración. Fíjese qué tremendo, es una cadena. Ahora, ¿a cuál Dios? Es muy importante, ¿a cuál Dios? Bueno, ahí dice Jonás, dice, al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Escuche bien, esto es importantísimo. Muchos quizás no lo tomen en cuenta o lo leen por leerlo. Por eso esta miniserie vamos por partes. Da la redundancia, ¿no? Fíjese qué importante es esto. ¿Por qué menciona eso? O sea, y para esto quiero, sin perder su lectura, pongo una marca porque vamos a volver, vaya conmigo, al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y aquí, escuche bien, una clave que nos da Dios a través de su escritura, porque aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque Jonás primero les dice que había huido de la presencia de Yahvé. Esto pues en sí mismo, sin embargo, no significaba mucho para aquellos marineros que pues consideraban a Yahvé solo como el Dios de los judíos, así como ellos tenían su Dios, porque hasta ese momento pues nadie les había revelado el hecho de que Yahvé, de que este Dios maravilloso pues era nada más ni nada menos que el creador del universo. Y esto es importante, mis amados, porque pues aunque ellos eran paganos que adoraban cada uno a su Dios en lo particular, en lo individual, creían que había un Dios de dioses. Fíjese qué tremendo, el Dios de dioses. Esto por cierto pues no era un concepto aberrante, puesto que la gran parte de del mundo antiguo practicaba el politeísmo, la creencia en varios
dioses, según el diccionario de la Real Academia Española. Y pues los ejemplos típicos del politeísmo los encontramos en las religiones de la Grecia y de la Roma clásicas, y por supuesto también del antiguo Egipto. Ahora, hay rangos de dioses, etcétera, pero no en balde el doctor Lucas escribió allá en Hechos, ya debe estar ahí usted, Hechos 20-22, que esta misma ideología fue aprovechada por el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Atenas, allá en Grecia. Y fíjese, estamos hablando aquí no de judíos, de paganos, y dice el versículo 22, y lo leo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Escuche bien esto: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y entonces Pablo apela a la misma verdad que Jonás reveló a los marineros. Dice lo que dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Escuche: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escuche bien, está hablando del Dios que ha creado todo. Y el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el Dios que lo controla todo. Y dice el 20: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso revela el hecho de que Dios desea en verdad que todos se salven. Por eso Pablo decía pues que oráramos por nuestras autoridades, como debemos de hacerlo ahora, porque Él es el deseo del que ninguno se pierda. Entonces esto, escuche bien, esto es lo que los hombres que navegaban al lado de Jonás entendieron, que se trataba aquí del Dios todopoderoso. O sea, no era cualquier Dios. Ellos tenían a su Dios cada uno, ¿verdad? De manera individual. Es como ahora pues vemos muchos y pues el santo patrono de allá y el santo, y dice: ay, pero Dios es Dios, sí, pero le piden a ese. Bueno, en este caso ellos estaban viendo una prueba fehaciente de que este Dios, pues con él no se juega. Entonces, porque cuando el profeta le responde que el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra, es el objeto de su temor y adoración, sabían que se trataba del Dios único y autosuficiente, es decir, el gran yo soy, el que se sustenta a sí mismo, quien hizo todas las cosas y en cuyas manos están todas las cosas. Escuche bien, y al volver a nuestra lectura de Jonás capítulo 1 versículo 10, vemos que aquellos varones en verdad creyeron, y esto es maravilloso. Creyeron en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Por X o Y, Dios provocó esto para que ellos creyesen. Esto es importante y no debemos de pasarlo por alto en estos tiempos. Por cuanto dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera. Y vamos a ver que este temor no fue fue en verdad un temor reverente a Dios. Los hombres que antes temían a la tempestad, fíjense lo que nos dice: ahora temían al Dios todopoderoso. Temían ya no a la creación, sino al Creador. Entonces se llenaron de pánico cuando pues, se dieron cuenta de que la ira de Dios, de un Dios tan grande, tan poderoso, estaba sobre ellos, que era el Dios de los hebreos el que estaba enojado, del cual habían escuchado pues mucho, pero pues decían: es el Dios de los hebreos, ¿nosotros qué? Habían escuchado mucho y grandes cosas maravillosas que Él había hecho, y además de lo que era capaz de hacer. O sea, teniendo en la misma tormenta una leve cucharada de su grandioso poder, ¿verdad? Y dice, y le dijeron estos marineros, y le dijeron a Jonás, fíjese: ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿cómo? Dice, porque ellos sabían, dice la palabra, que huía, es decir, Jonás, de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y escuche bien, después de haber escuchado de los labios del profeta que al Dios cuyo servicio había abandonado, era el Dios de los cielos, que hizo el mismo mar que ahora amenazaba con sus vidas, pues después de escuchar eso,
era para ellos incomprensible y aún inconcebible el hecho de que Jonás hubiese desobedecido a tan omnipotente Dios y que aún permaneciese tan campante como si nada. Y quizás algunos paganos hoy en día se hacen esa pregunta: bueno, si crees en ese Dios que es así, yo te veo muy como si nada, a ti no te importa lo que pase a la gente, o tú eres así o tú eres así. Cuidado. Y dice el versículo 11, fíjese, y le dijeron, o sea, creyeron en verdad, y le dijeron: ¿qué haremos? Es decir, se supone que tú conoces a Dios, es lo que digo, los paganos ahora dicen: ¿qué está pasando? Y le digo: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo, fíjense nomás, se embraveciéndose más y más. Ahora, quiero que entienda que aquí entra ya, pues lo que ellos entendían, la superstición pagana se puso en marcha en sus mentes. ¿Qué hacemos contigo para aplacar al Dios que has ofendido? Y entonces pues calme esta tormenta, ¿verdad? Y dice el 12, él le respondió, es decir, Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Escuche bien, lo que el profeta Jonás dice a los marineros, pues se oye en verdad noble, ¿a poco no? Se oye pues y hasta heroico. Ay, mira, porque muchos pensarán, ¿no? Mira, está sacrificando su vida por aquellos hombres. Es muy noble, es muy loable eso. Sin embargo, cuando nos basamos al contexto general de la historia, nos damos cuenta de que Jonás prefería morir antes de que, a través de su predicación, pues la gente de Nínive, pues que despreciaba ciertamente por ser un pueblo enemigo de Israel, se arrepintiera de sus pecados. Dice, qué tremendo. O sea, Jonás en sí no quería que Nínive se arrepintiera. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto, por más increíble que parezca, lo vamos a comprobar. La palabra es clara. De modo que, aun cuando lo dicho por Jonás resultaría verdadero, porque sí sucedió lo que él dijo, pues su motivación, empero, no era la correcta. No era la correcta. Y posiblemente por eso es que el versículo 13 parece tan incongruente. Como que no encaja con el pánico y el temor que aquellos hombres tenían por la tormenta. Es decir, pues ya tenían lo que buscaban, la solución a su problema. Jonás les dio pues la respuesta, ¿verdad? Sí, pues ahora solo tenían que tomar al profeta y lanzarlo al mar. Pero dice, fíjese el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. ¿Se da cuenta? Creyeron lo que Jonás les dijo, sabían que tenía razón, ellos lo entendían, como entendían que aquello pues, era una obra directa de la ira de Dios, era una consecuencia, mas sin embargo estaban reacios a la propuesta de Jonás. Estos dicen, bueno, ¿por qué no lo hacen? Y la única explicación era el hecho de que en verdad habían creído en el Dios de los hebreos, quien les movió pues a un temor santo y verdadero, y que posiblemente produjo en ellos una cierta dosis de amor por el prójimo. Pero lo más probable es que aquel temor les sobrevino también por la posible represalia del Dios Yahvé, por si se atreviesen a matar a uno de sus profetas. Pues realmente ellos no querían hacer eso. Y se nota cuando leemos el versículo 14 y dice: entonces clamaron a Jehová: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, fíjese que eso es tremendo. Estamos frente a un grupo de valientes marineros que, como dice el versículo 13, lucharon con ímpetu en contra de la tormenta, tratando de llegar a tierra firme. No obstante, al no tener éxito, pues dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Bueno, los marineros, lejos de tomar pues la salida entre comillas más fácil, pues la de tirar a Jonás por la borda, eligieron más bien implorar clemencia a ese Dios. Se pusieron a orar. Y además oraron pues sinceramente al Señor, abogando por sus vidas, al mismo tiempo que les pedía, pues como ya no había otra posibilidad, ya veían que
que en realidad Dios estaba resuelto a tener a Jonás, pues le pedían que no les hiciese responsables por la vida de aquel profeta, puesto que pues habían entendido que no les quedaba otra. Ya, por ello es que dice lo siguiente: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjese, entiéndase, tu voluntad se ha cumplido, sacando a la luz la verdad. Toma la vida de este hombre, cóbrate pues, ahí te va. Pues esto es prueba indiscutible de que habían llegado a comprender quién era Dios, quién era el Dios de Jonás, el Señor. O sea, Él tiene derecho. Para nada es un Dios como los que ellos adoraban, porque nada se esconde a tus ojos, Señor. Eso es lo que quizás pensaban, nada se esconde. No podemos hacer nada para salir de esta tempestad, solo tú nos vas a sacar. Y esto pues nos recuerda el tiempo también de los, alude también a ese tiempo en nuestras mentes, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el tiempo en que los discípulos fueron a Jesús. Tú eres el único. Él era el único que podía calmar la tempestad. Ahí vemos que estamos hablando de un Dios único y de que Jesús es Dios. Aleluya. Dice el 15, ya al final de nuestra pasaje, dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué maravillosa acción de Dios, que es emulada más adelante por su Hijo amado Jesucristo, que con una sola palabra calmó la tempestad. Tremendo. Y entonces el 16 es maravilloso, dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esto es crucial. Lo último, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estamos ante un acto colectivo de arrepentimiento que bien puede suceder hoy, de un grupo de marineros paganos que encima eran idólatras, como lo hay hoy en nuestros días, y en cuyos corazones Dios obró para salvación. Hoy es el día de salvación. Quizás alguien por ahí que escucha, de repente tropezando se fue y se encontró con este mensaje en el internet. Hoy es el día de salvación. El Señor te llama a tu corazón, arrepiéntete. El Señor es un Dios bueno y maravilloso. Tu vida va a cambiar por completo. Entrarás en el regazo de Dios. Y todo el que a Jesús llega, dice Él, no le echa fuera. Maravilloso. Y estamos ante esto. Eso, escuche bien, si eso sucedió antes, ¿por qué no el día de hoy? Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando? Quizás todo esto tiene que ver, esta pandemia, estas cosas que Dios está haciendo, parando al mundo para dar esa oportunidad. ¿Qué está pasando? Escuche, ¿cómo debe de haber reducido en los cielos los tiempos de júbilos? Dice, ¿a qué se refiere? Allá lo que dice en Lucas 15:10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Se ha ido reduciendo de a poco, cada día son menos los que se salvan, pero no porque el evangelio de Dios se haya disminuido en alcance ni en poder. Eso nunca va a suceder. Sino porque cada vez es más grande la apatía que ha infectado la iglesia de Cristo. Tan grande, mis amados, que hoy más que nunca se ha hecho relevante lo dicho por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, allá en Romanos 10, 11 y 15, que dice la palabra: pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dios quiere salvar a todos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Eso es clave, los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y enseguida la relevancia de la que hablo, el clamor en el que Pablo hizo eco a la súplica del profeta Isaías, que como desnudando la falta de compromiso que hay en la iglesia hoy en día. ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo pues? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí te hablan. Ahí me hablan. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios achaca la falta de los que no invocan su nombre a la apatía generalizada que ha adormecido a la iglesia. Está entumida.
Dios lo hace y nos trae ahora a un despertar necesario. Ni más ni menos. Yo no sé si usted lo está viendo. Eso es lo que Dios hace. No obstante, hoy en día continúa salvando a muchos, escuche bien, a muchos a pesar de los cristianos. ¿A qué me refiero? A que como Jonás, sin querer queriendo, como dice coloquialmente, ¿verdad?, provocó la salvación de los tripulantes de aquella embarcación. Así muchos hoy en día, escuchen bien, alcanzan la salvación a través de creyentes, quizás a través de mí, quizás a través de ti, yo no lo sé, pero muchas veces no por haber sido predicado el evangelio, sino que como tropezando lo hallaron. Y sí, tal vez a través de un cristiano, de una cristiana, pero más por casualidad que por convicción. Así como decía el apóstol Pablo, el pasaje que leí, que dice, pues este es el Dios no conocido, y dice, así para que palpando, está alrededor de nosotros, está en todo lugar, como que palpando podamos hallarlos. Así muchos lo hallan, porque el ejército de la iglesia está en las barracas, no sale. Se están evangelizando nosotros, pero la gente se muere sin Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Olvídense de eso. Vayamos y busquemos las almas nuevas que no saben nada, estamos perdiendo el tiempo en reevangelizar gente que viene ya viciada de tantas ideas y que está, eso es también una manera en que Satanás está estancando la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cambiarle los pañales de manera alegórica a gente que no va a entender, que no quiere obedecer a Dios, que están peor que Jonás, cuando otros están en necesidad de salvación. Tomemos el tiempo para ir en busca de aquellos, oremos a Dios para ir y hacer evangelizar, pero escuche bien, muchos no procuran llevar a cabo la gran comisión que Cristo ordenó a cada uno de sus hijos, allá en Mateo 28, 16 al 20. Entienda eso, hermano, muchos no quieren hacerlo. Irónicamente, Jonás es el mejor ejemplo de lo que sucede en nuestros días. Hombres y mujeres que dicen temer a Dios porque pues es Dios y es el Dios de mis padres y yo nací en cuna cristiana, etcétera, pero escuche bien, le desobedecen, le ignoran. Ergo el título, Jonás, el reflejo de muchos. El título de este mensaje es un reflejo de muchos, sobre todo dentro de la iglesia. Porque no me cabe ni la menor duda de que Dios se valió de la desobediencia de Jonás para provocar un pequeño avivamiento en aquella barca. ¡Qué contradicción! Que por el orgullo y el desacato de un hombre que se suponía servir a Dios, aquellos encontraron lo que no buscaron. Que no les extrañe lo que les digo, porque pues Filipenses 1, 15 al 18 nos revela que Dios se vale de los orgullosos, de los contenciosos, de los envidiosos y de los que promueven rivalidad, de los que buscan intereses propios, de los que sirven a Cristo con ambición egoísta. ¿Dónde saca eso? Bueno, dice allí, Filipenses 1, 15, algunos a la verdad, decía Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Sin embargo, escuche bien cómo aún Dios se vale de la sinceridad de algunos y de la falta de sinceridad de otros que laboran en la obra. Sea como sea. Por eso dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. O sea, si lo haces porque te vean, no importa, pero algunos se van a salvar. Y en otras palabras, Pablo dice, pero ¿qué importa? De cualquier manera, sea con motivos falsos o sinceros, se anuncia el evangelio de Cristo. Por eso me alegro. Pero nos debemos alegrar. Pero ahora a veces ni se anuncia. Yo concluyo con, dice la versión sencilla de los últimos versículos de nuestro pasaje, el 15 y el 16. Dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros, dice, quedaron asombrados por el poder del Señor, y escuche bien, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios se hará sí
o sí, contigo, sin ti o a pesar de ti. Amén. Eso me queda muy claro al leer esos, que esos hombres bragados temieron al Señor al punto de encomendarse en oración a Él, apegándose además a su perfecta y buena voluntad, que es un fruto del cristianismo. No es yo te ordeno, Señor, y cuento hasta 3 para que ahora, no, nos apegamos a la santa voluntad de Él. Y aún más, demostrando su genuina salvación, ofreciéndole sacrificios y haciéndole votos, promesas. Y todo esto se dio porque Jonás, quien no tenía ni la más mínima intención de compartir a su Dios con ellos, viéndose obligado, les explicó de su grandeza y ellos escucharon y entendieron, pues, y creyeron. Y yo quiero que oremos, ¿verdad? Y bueno, ya luego cuando vieron la demostración del cese milagroso de la tormenta, algo que nunca habían visto porque ninguno de sus dioses falsos podía hacer milagros de ese calibre, entonces entendieron que en verdad estaban ante aquel que era el verdadero Dios, el Dios Yahvé. Mis amados, esta palabra de Dios debe de ser un despertar para la iglesia. Créame, hermano, que Dios no me dejó descansar toda la noche, porque Dios quiere hablar a su pueblo a través de un siervo inútil que nada es, porque el Espíritu Santo es el que habla a tu corazón en esta tarde. Yo quiero que entiendas eso. Nada soy, pero es Dios el que está aquí. Es Dios el que habla. Cristo es el que es exaltado y Él se lleva toda la honra y la gloria. Él es el que está sentado en el trono de su iglesia y deberá estar sentado en el trono del corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Pero esto implica que Él sea el que lleve el mando, que Él lleve la batuta, que Él sea el quien gobierne y nosotros simple y sencillamente obedecer. Obedecer en amor a Él, en reverencia, porque sabemos que Él es el Dios verdadero. El Señor realmente nos demuestra su amor maravilloso dentro de esta calamidad, de esta enfermedad tremenda que azota al mundo, de esta pandemia. El Señor demuestra su amor, aún demostrándonos que nada en sí vale, que hay cosas más importantes y eso es la vida, pero aún hay cosas más importantes que tu vida biológica, tu vida terrenal, y es tu vida espiritual. Y en estos momentos hay millones y millones de personas que están muertos en sus pecados, que viven como ellos entienden y como les da su gana. Pero muy pocos realmente, como profetas verdaderos de Dios, salen a predicar el Evangelio. Hay muchos Jonases que, sintiéndose ellos los elegidos, los salvados, ni siquiera hacen por ir a predicar la palabra de verdad. Llevar a Cristo a todo lugar. Que Cristo sea manifestado en nosotros mismos. Oh, cuánta verdad tenía Jesús cuando interrumpió su discurso para decir: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando regrese yo, hallaré fe en la tierra. ¿Hallaré quien crea? Porque en el regreso del hombre, cuando el Hijo del Hombre vuelva, los días serán como en los días de Noé. Los tiempos serán como en el tiempo de Noé, como en los días de Lot. Y el pecado está así. El asesinato de sangre inocente, el derrame de sangre inocente está latente, empezando por los bebés. Todo, las inmoralidades sexuales están en todo su apogeo. El desacato al mandamiento de Dios en todos los niveles, aún dentro de la iglesia. Pero sobre todo el llevar la palabra de verdad. Solamente el Espíritu de Dios trae a nuestras mentes el hecho de que tuvo que haber una persecución en Jerusalén para que el pueblo saliera. Prepara tu corazón. Y espero que seas uno de los que salen a predicar la palabra. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Aprovechen bien el tiempo.
porque los días son malos. No anden como necios, sino practicando toda verdad. Señor bendito, gracias te doy, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo poderoso haga más allá de lo que un siervo inútil puede hablar, porque es tu palabra verdadera la que parte por completo hasta el Espíritu, penetra hasta el Espíritu. Señor, para que tu pueblo entienda, para que entendamos que es necesario, Señor, ordenar nuestra casa, nuestra vida, nuestra comunión contigo, que es necesario salir a hacer tu voluntad, que es necesario despertar del sueño en el que estamos sumergidos ahora, que podamos, Señor, ir en pos de ti para poder hacer tu voluntad, que no vayamos a Tarsis sino a Nínive. Oh bendito amado, que en esta hora pueda el corazón de cada uno de nosotros sentir ese fuego, ese avivamiento real para ir y tener ese fuego en la boca que no podamos controlar y declarar tu verdad y tu palabra. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Padre bendito, en esta hora te pido por aquellos que escuchan, que tu palabra pueda ser, Señor, pueda germinar en sus corazones para que el Hijo, tu Hijo amado, alumbre en sus vidas y pueda, Señor, salvarles y trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable. Esto te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Y a ti, Padre Celestial, que estás en el trono, toda la honra y toda la gloria, el Cordero que está a tu diestra, Señor, que sea el imperio y el poder y la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.